Hola, hola, ¿cómo estás? Para el video de hoy te traigo lectura en susurros para que puedas dormir. Me has estado pidiendo mucho este video, así que por fin aquí lo tienes. Solo cierra tus ojos, ponte tus auriculares y relájate. Concéntrate solo en mi voz y disfruta el video. Espero que te guste la lectura. No olvides suscribirte, dejar un comentario y seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y TikTok como ASMR Vibrando Alto, y en Threads e Instagram como Mayra Edit-oficial. Comencemos con la lectura y que la disfrutes. Cierra los ojos, relaja tu cuerpo y que tengas dulces sueños. Una vez, un filósofo paseaba por un bosque con un discípulo, conversando sobre la importancia de los encuentros inesperados. Según el maestro, todo lo que estaba delante de nosotros nos ofrece una oportunidad de aprender o de enseñar. Justo en ese momento cruzaban el portal de una granja, aunque muy bien situada en el hermoso paraje, tenía una apariencia miserable. Llamaron a la puerta y fueron recibidos por los moradores, un matrimonio y 3 hijos, con la ropa rota. Usted está en medio de este bosque y no hay ningún comercio en los alrededores, dijo el maestro al padre de la familia. ¿Cómo pueden sobrevivir aquí? Y el hombre calmadamente respondió: amigo mío, tenemos una vaquita que nos da 10 litros de leche todos los días. Una parte de ese producto la vendemos o la cambiamos con algún vecino por otro tipo de alimento. Con la otra parte producimos queso y mantequilla para nuestro consumo. Y así vamos sobreviviendo. El filósofo, agradecido de la información, contempló el lugar durante unos instantes
había conseguido mejorar la granja. Verás, nosotros teníamos una vaca, pero se cayó al precipicio y murió, dijo el hombre. Entonces, para mantener a la familia, tuve que vender verduras y legumbres. Así que también comencé a cortar madera para su venta. Al hacer esto, tuve que replantar los árboles y necesité comprar semillas. Al comprarlas, me acordé de las ropas de mis hijos y pensé que tal vez podía cultivar algodón. Pasé un año difícil, pero cuando la cosecha llegó, va cosechando legumbres, algodón y hierbas aromáticas. Nunca me había dado cuenta que todo mi potencial aquí. Así que, pensándolo bien, fue una suerte que aquella vaca muriera. El próximo cuento se llama La Casa de los Espejos. Dicen por ahí que hace mucho tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Un día, un perrito buscaba refugio del sol y logró meterse en un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera y al terminar de subir las escaleras se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto y para su sorpresa se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos, más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: qué lugar tan agradable, voy a venir más a menudo a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró en el mismo cuarto, pero a diferencia del primero, este empezó a gruñir y obviamente vio como esos 1000 perritos le gruñían a él y comenzó a ladrar ferozmente, y los otros 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto pensó: qué lugar tan horrible es este, nunca más volveré a entrar aquí. Entonces, en el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Bueno, y por último les traigo un cuento sobre la autoestima. Se titula El árbol que no sabía quién era. Había una vez, en un lugar que podría ser cualquier lugar, en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso, con árboles, manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema, no daba frutos. Es que no sé quién soy, decía el árbol. Te falta concentración, le decía un manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar unas manzanas buenísimas. Mira mis ramas. No las escuches. Es muy fácil dar rosas, por ejemplo. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no conseguía hacer como los demás, cada
se sentía más y más triste. Un día llegó hasta ahí un búho, la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: escúchame, árbol, no te preocupes, tu problema es el mismo que muchísimos seres de esta tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo tal y como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior. Mi voz interior, dijo el árbol: ser como yo soy, ser yo mismo, conocerme. Se preguntó el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre estos conceptos. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nidos a las aves, dar sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quién eres tú. Sé quién eres, sé quién eres. El árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a hacer lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo. Sí, era un gran contador de historias. Al verlo entrar en algún bar, se hacía el silencio y enseguida se encontraba rodeado de gente, deseosa de escuchar alguna de sus maravillosas historias. Era muy viejecito ya, pero les enorgullecía escuchar decir que tenía 120 años. Y precisamente una de las historias más maravillosas que solía relatar era aquella en la que contaba el motivo que, aun teniendo 120 años, aparentaba tener muchos menos. Aquel día, cuando entró en el bar, hizo lo que siempre solía hacer: dejar colgados a sus amigos. Después de un breve silencio, se puso a contar las historias. Hace muchos años solía acudir con frecuencia al bosque triste, y no sé ciertamente por qué se le llama así. Y en cierta ocasión se me apareció un numeroso grupo de hadas que me invitaron a bailar con ellas. Y en cierta ocasión se me apareció un grupo de hadas que me invitaron a bailar con ellas. Dimos vueltas y vueltas, miles de vueltas. Yo estaba fascinado por la belleza de aquellos seres y agradecido por la oportunidad que me habían brindado de conocerlas y de compartir sus fiestas y danzas. Sim se detuvo entonces y dejó unos instantes de contar, pues se emocionaba cada vez que contaba aquellas cosas. Continúa, por favor, le dijeron. Agradecido como estaba, me ofrecía contarles alguna historia
será más amplio. Como quiera, aquí me sentía muy feliz con la vida que había llevado, aunque humilde. Cogí el camino de la izquierda y cuando llegué al pueblo y me vi reflejada en la cristalera y un niño de 8 años, entonces eché la mano en el bolsillo y sentí un papel en que mi nombre estaba escrito. Entonces, ante la maravillada y atenta mirada de todos los presentes, echó la mano al bolsillo de su camisa y sacó un papel en el que había algo escrito, una extraña letra que enseñó a todos y exclamaron fascinados al mismo tiempo: Sim, hoy es noche de San Juan y hoy también es el último día en que estarás contando historias. Regresaré donde las hadas y compartiré con ellas una velada. Al despedirme de ellas, si es que me permiten volver a ser niño, marcharé a un lugar y empezaré una nueva vida. Y si escuchas a un niño contando historias, dale una propina, porque tal vez me la estés dando a mí. Sin que nadie lo notara, un hombre que había estado escuchando también creía que todas y cada una de las palabras eran ciertas. Se llevó la gorra y el abrigo de Sim y marchó hacia el bosque triste a reconocer a las hadas, disfrutar de sus bailes y luego, engañándoles con algún estúpido cuento, logró regresar a la ribera y vivir muchos años más, tantos como los que consideraba el estúpido Sim. Llegó al bosque y pronto se vio rodeado de cantidad de hadas que se acercaron a él confiadas, precisamente porque pensaban que era su amigo. Tú no eres Sim, le dijeron. Tienen razón. Él no podía venir y me pidió que acudiese yo para bailar con ustedes y les contara maravillosas historias. Dieron vueltas y vueltas, miles de mágicas vueltas, y después pidieron las hadas que les contara algunas historias. Empezó a contar, tratando de contar todo lo que había escuchado. Sin embargo, contaba las historias incompletas y jamás hubiera podido contarlas como Sim. Así que las hadas comenzaron a bostezar y a aburrirse, y no tardaron mucho en decirle al narrador que ya era suficiente por aquel día. El hombre entonces se despidió pensando en que le iban a ofrecer el elegir entre dos caminos y poder tomar, pero las hadas nada le decían. Así finalmente fue él quien le solicitó que le dieran a elegir entre dos caminos para tomar uno, como hicieron hace muchos años con Sim. Entonces una de las hadas le dijo: toma este saco de harina de maíz. Si tomas el camino de la izquierda, pronto se convertirá en piedras y llegarás a un pueblo con un saco de piedras en la espalda. Si tomas el camino de la derecha, pronto la harina se convertirá en oro y llegarás a un pueblo con un saco repleto de oro. El hombre no dudó ni un instante y sin tan siquiera dar las gracias, marchó por el sendero
así no se acercarán a ti. Ah, dijo otro, es importante dejar la ventana un poquito abierta, pues las hadas creen que es una trampa y escapan rápidamente. Lian marchó mucho más tranquilo a su casa y siguió al pie de la letra todas y cada una de las recomendaciones que le habían dado en la taberna. Por la noche, las hadas bajaron y trataron de entrar en la primera de las casas del pueblo, pero no pudieron porque estaba bien protegida. Lo mismo en la segunda y en la tercera y en el resto. Cuando se acercaron a la casa de Lian, ¿cuál fue su sorpresa? Al encontrarse la ventana ligeramente abierta, entraron y mayor sorpresa aún, pues hallaron un libro con varios cuentos y disfrutaron muchísimo leyendo y escuchando aquellas historias. Después fueron a la cocina y hallaron encima de la mesa todo lo que necesitaban para darse un banquete: azúcar, pastas, leches y miel. Las hadas estaban maravilladas con la maravillosa hospitalidad que les habían dado en aquella casa, así que salieron volando por la ventana y regresaron al instante. Se acercaron a su cama y observaron a detalle con los zapatos colocados al interior de la cama. Para no asustarlas, despertaron suavemente, que no tuvo tiempo ni de asustarse, porque vio como las hadas, una por una, le dejaban una moneda de oro sobre la cama y además le dieron las gracias. La última de las hadas le dio un beso en la mejilla, al tiempo que le decía: volveremos a vernos, Lian. Cuando Lian llegó a la taberna, le preguntaron qué tal con las hadas, y entonces él les contó su historia y les dijo que ya no sentía ningún miedo. Los graciosos estuvieron lamentando toda la vida de aquello, pues por más que intentaron de hacer lo mismo que había hecho Lian, las hadas ya sabían que solo podían fiarse. El hombre que brilló en las hadas. Había un hombre que creía en la existencia de las hadas. Cada noche, antes de acostarse, escuchaba unos golpecitos en el cristal de su ventana y entonces la abría un poco y se sentaba cerca. Poco después empezaba a escuchar las aletillas de las hadas hablando entre ellas, y después la más atrevida de todas se acercaba a la ventana y saludaba al morador de la casa diciéndole: buenas noches. Entonces el hombrecillo se ponía a cantar alguna de las baladas que había aprendido desde su niñez y siempre terminaba con la misma, que era la que más le gustaba a las hadas: conozco un lugar donde las olas son muy frescas y suavemente caen en la arena plateada y no se entrometen nunca en la calma, y ninguna voz, solo la mía, el silencio perturba una hermosa montaña como un gigante de la edad antigua, convertido en piedra. Al finalizar, las hadas se despedían amablemente y prometían darle su pretensión hasta que volvieran a verse. A la tarde siguiente, en el bar a donde solía acudir Steve, contaba su historia de las hadas y de las baladas irlandesas. Lo malo es que nuestro protagonista pasaba mucho tiempo en aquel lugar y muchas veces terminaba borracho. Sus amigos eran sinceros con él y siempre le decían que la aparición de las hadas estaba relacionada con su afición a beber y que aquellos seres mágicos existían solo en su cabeza. Pero el caso es que en más de una ocasión un ladrón pretendía robarle y había quedado misteriosamente paralizado al llegar junto a él. Cuando lo contaba a sus amigos en el bar, también sentían preocupación por las
buenas noches, Steve, pero tampoco le respondió. Así que el hada se acercó un poco hasta dejarse ver por el marco de la ventana, pues sentía preocupación por su amigo. Después de ella se acercaron otras dos hadas que se pusieron a mirarle. Entonces Steve se puso a gritarles y a pedirles que se marcharan de su cabeza y de su vida para siempre, porque pensaba que se estaba volviendo loco. Las pobres hadas, llenas de tristezas, se dieron la vuelta y se marcharon. La más atrevida de todas todavía se quedó un poco más de tiempo. Se acercó a Steve con lágrimas en los ojos y lo besó para marcharse. En un vuelo hasta el marco de la ventana, el hada le pidió que le cantara su melodía favorita por última vez, y Steve no pudo resistirse a hacerlo, aunque al acabar marcharon de aquel lugar para siempre. Aunque el buen hombre dejó de beber, efectivamente, tal y como le habían dicho sus amigos, cuando dejara de hacerlo, seguramente las hadas también desaparecerían. Y esta es la historia del hombre que creyó en las hadas hasta el día en que llegó a verlas. Bueno, y hasta aquí los cuentos de hoy. Espero que les hayan gustado y muchas gracias por los comentarios. La verdad es que me hace muchísima ilusión y a partir de hoy voy a subir más cuentos. Nos vemos en el próximo video.